Hola mis amigos, esto es Honestamente, edición número 166. Vamos a comentar sobre algunos de los nuevos desafíos que trae este macro tema de la inteligencia artificial. Seguramente a estas alturas ya has escuchado muchas cosas de inteligencia artificial. La capacidad que tiene para reemplazar a las personas. Por ejemplo, puede aparecer el expresidente Barack Obama diciendo que no hay nadie mejor en el mundo que Donald Trump, y lo dice con su voz y lo dice con su cara, pero por supuesto no es algo que él haya dicho, sino es lo que se llama un deep fake. Y ese es solo uno de tantos ejemplos. Hay muchos que dicen que va a haber una crisis laboral terrible, otros dicen la nueva oleada de millonarios va a venir de la inteligencia artificial. Es decir, oímos toda clase de discursos. Lo último que escuché es que, y ya lo he oído varias veces de hecho, es que esto de la inteligencia artificial es como una burbuja que va a explotar. Lo mismo que ha sucedido en términos económicos con otras burbujas. Acuérdate la terrible crisis del año 2008, cuando estalla esa burbuja que incluía temas de dineros y de bancos, pero también temas de financiación y de intereses, es decir, ese cruce entre el sistema financiero y finca raíz que atravesaba fronteras, países y que llevó a la quiebra y llevó a que millones de personas perdieran sus viviendas o perdieran sus ahorros de toda la vida. Pues hay gente que dice, mira, la inteligencia artificial como está planteada es absolutamente insostenible y por consiguiente estamos a las puertas de una crisis inimaginable. O sea que hay de todo, desde los que ven en la inteligencia artificial el gran paso que va a liberar a la humanidad de los trabajos serviles, hasta aquellos que ven más o menos la cercanía del apocalipsis, un apocalipsis zombie o un apocalipsis de robots que va a acabar con todo. Esto significa que el tema de inteligencia artificial es un tema en desarrollo, es algo que está sucediendo, es algo que está pasando delante de nuestros ojos. Y por supuesto, algo que no puede ser indiferente al ser y al quehacer de la Iglesia. Por eso, en esta edición de Honestamente, vamos a acercarnos a algunos de los desafíos, algunas de las realidades nuevas que trae este tema de la inteligencia artificial, a medida que precisamente van saliendo nuevas generaciones, van saliendo nuevos proyectos, van saliendo nuevos estándares de calidad que normalmente los identificamos por números. Entonces tienes a ChatGPT 1, ChatGPT 2, 3, 4, 5 y con cada número pues se supone que estamos en un avance todavía mayor. Debe tenerse en cuenta que estos cambios no son opcionales, es decir, llegaron a nuestros hogares, llegaron a nuestras familias, a las escuelas, al trabajo, a la predicación, a las universidades, y por eso creo que lo más sabio es estar bien informados y buscar discernimiento. Los que somos creyentes sabemos que ese discernimiento también requiere de la presencia, del auxilio del Señor en nuestra vida. Yo voy a mencionar 10 nuevos desafíos, nuevos no completamente, de alguna manera ya estaban en germen en lo que ya conocíamos de inteligencia artificial, pero son temas que van desarrollándose, como ya dije, como una planta que va mostrando mayor tamaño, mayor impacto, alguien podría decir mayor daño, otros podrán decir mayor bondad. Ahí estamos. Entremos en materia. En primer lugar, tenemos que hablar del uso manipulativo de la información a partir de la ciencia del comportamiento. Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial actual realmente lo que hace es reprocesar información. Yo mismo, en esta serie de Honestamente, ofrecí hace ya bastantes meses, cuando había bastante novedad en el tema de inteligencia artificial, ofrecí una serie de programas
Y comentábamos eso, cómo la inteligencia artificial, más que entender el mundo o entender los problemas, lo que hace es manipular con extraordinaria destreza el lenguaje. Esa destreza proviene de procesos que son bien conocidos, como es por ejemplo el llamado Machine Learning, es decir, la capacidad de reconocer patrones. Ese reconocimiento de patrones es una manera de procesar información. Dependiendo de a quién le preguntes, lo que te van a describir como procesar la información puede tener todo tipo de connotaciones. Por ejemplo, podemos decir que procesar la información es simplemente reciclar. Es una palabra que yo mismo he utilizado. Reciclar información. Ese es un modo de describirlo y creo que no está lejos de la realidad. Reciclar información. El gran peligro de reciclar información está en que aquello que entre a esa máquina gigantesca que llamamos inteligencia artificial, es una metáfora, claro, aquello que entre a esa máquina, pues finalmente determina qué es lo que sale. Si tú, por ejemplo, tienes físicamente una máquina que procesa de modo maravilloso la fruta llamada piña, en otros lugares la llaman ananás, si tú tienes una máquina que va a procesar piña, pues lo que le entran son piñas y lo que sale es, qué sé yo, jugo de piña, dulce de piña, mermelada de piña, y el aroma que vas a sentir es aroma de piña. Pues lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Aquello con lo que tú alimentes es lo que va a determinar lo que sale después. Alguien podría decir, no, pero la inteligencia artificial también puede discernir, también puede juzgar. Sí, eso es cierto. Puede juzgar, por ejemplo, si una opinión es más válida que otra. Pero de nuevo, los criterios con los que la inteligencia artificial juzga son básicamente patrones aprendidos. Si yo, por ejemplo, tomo un tema polémico, tomemos el tema del derecho a la vida, tomemos el tema del aborto, temas que siempre tenemos que tener presente si nos interesa la raza humana y si nos interesa la dignidad de la persona humana. Si yo tomo ese tema, entonces, pues es de suponer que en el Internet que conocemos, que es el gran alimentador de la inteligencia artificial, pues hay, por decir algo, estoy inventando, hay 95 artículos a favor de lo que llaman derechos reproductivos, en contra de 5 artículos que están en contra de la eliminación de una vida humana. Yo no voy a decir aquí interrupción del embarazo porque no es eso. Entonces, ¿qué hace un machine learning? ¿Qué es lo que hace? Toma esa información y obviamente le va a dar mucho más peso a lo que tiene mayor presencia, porque además sale en revistas más autorizadas, más reputadas, con mayor, llamémoslo así, con mayor pedigrí. Entonces eso quiere decir que sí, la inteligencia artificial puede jerarquizar la información, pero la jerarquiza también siguiendo el criterio de los patrones que los extrae de la misma información. Entonces, este es un problema muy serio, porque eso quiere decir que la inteligencia artificial se va convirtiendo cada vez más en un mecanismo de adoctrinamiento. Óyeme lo que estamos diciendo, una herramienta de adoctrinamiento. ¿Por qué es herramienta de adoctrinamiento? Porque si cualquier muchacho, cualquier chica quiere investigar un tema polémico, un tema moral, pues lo que va a hacer la inteligencia artificial es reforzar la opinión de la mayoría. La inteligencia artificial no se preocupa por la verdad última de las cosas, porque es simplemente una manipulación de la información. Es un reprocesamiento, un reciclaje de información. De esa manera, pues se convierte en un mecanismo de adoctrinamiento, sobre todo, repito, en estos temas polémicos, como pueden ser temas éticos, temas políticos, teorías económicas, visiones filosóficas, incluso cuestiones religiosas. En todo ello, la inteligencia artificial pues va a convertirse en una especie de
método de domesticación de la mente. Y esto es lo que llamamos el uso manipulativo de la información. Pero ahora le agregamos otro punto, porque esto ya lo habíamos dicho en nuestros programas anteriores. Ahora le agregamos otro punto, y es la ciencia del comportamiento. ¿Por qué? Porque resulta que tú vas haciendo un historial. Cuando tú interactúas con tu computador, tú aprendes cosas, pero el sistema o el computador también aprende de ti. Y en la práctica, no es tu computador el que tienes ahí sobre el escritorio o tu laptop, no es él el aparato mismo, sino que tu información se va. ¿A dónde se va? ¿A dónde queda esa información? ¿Quién está conociendo cómo eres tú? Pues los mismos centros de datos que te cuentan cómo debes pensar, están aprendiendo cómo piensas tú. Yo no quiero acelerar procesos de paranoia, pero hay que decir las cosas como son. Y a medida que te van conociendo, pues también saben, por ejemplo, qué venderte o cómo plantearte las cosas. Yo no estoy imaginando aquí que haya, por decirlo algo, como demonios metidos en los computadores. No, son procesos muy automáticos, procesos que funcionan bajo la lógica de los algoritmos, procesos automatizados, pero procesos automatizados que finalmente terminan siendo tremendamente especializados. Saben cómo llegarte, saben qué hacer para impresionarte. Acuérdate lo que sucedió hace unos años en unas elecciones, en elecciones en Estados Unidos, cuando muchas personas empezaron a tomar opciones políticas basadas en lo que aparecía en las redes sociales. Pero ¿qué porcentaje de lo que hay en redes sociales son seres humanos y qué porcentaje son robots, o como abrevian ahora la palabra, bots? ¿Cuántas de esos perfiles son bots? Por favor, investiga este tema que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, el tema de las granjas de celulares. Las fotos, los videos que hay al respecto son escalofriantes. Por ejemplo, tú te puedes encontrar un recinto donde hay 2.000 aparatos celulares. Eso vale una cantidad de dinero. Pero como toda empresa, tener esa granja, esa cantidad de celulares, pues también significa que tú puedes producir impacto en la opinión pública. Porque resulta que cada uno de esos celulares, que son a su vez manejados por computadores, pues puede tener una determinada postura. Por ejemplo, para inflar cifras. Hay músicos que quieren impulsar sus producciones. Por supuesto, para que una producción se vuelva viral, tiene que aparecer muchas veces, tiene que ser recomendada muchas veces, tiene que suscitar muchos comentarios. Pero es que todo eso se puede automatizar. Entonces tú le pagas a una granja para que, analizando la letra o la música o las tendencias de consumo que hay en un determinado lugar, pues produzcan los comentarios, produzcan los likes que son más adecuados, y de repente parece que tu canción, que tu música es lo máximo. Está por todas partes, aparecen comentarios, aparecen likes, y son computadores que analizan qué es lo que hay que decir para que mucha gente tome la opción de seguir escuchando. Es decir, la viralidad hace tiempo que dejó de ser un proceso automático o un proceso honesto. Ahora es un proceso dirigido en el cual básicamente el dinero que se invierte luego se recupera. Porque después de que una melodía se convierte en viral, o una idea se convierte en viral, o un producto se convierte en viral, se dispara el consumo, se disparan las ventas, y la consecuencia es que tú recuperas el dinero que le pagaste a esa granja de celulares. No se te olvide buscar ese término. Eso se llama uso manipulativo de la información. Se ha dicho muchas veces, y es verdad, que la información es poder, y es eso. Y como es poder, pues es algo así como una publicidad,
pero una publicidad con una afinación increíble. Es decir, ¿cómo hay que llegarle a esta persona? ¿Qué hay que decirle a esta persona? Así como se habla en el mundo de la medicina unida a los computadores, lo que podríamos llamar la cibermedicina, se habla de medicamentos completamente personalizados, pues también existe ya publicidad cada vez completamente personalizada. ¿Cómo hay que llegar a ti para convencerte, para moverte? Segundo desafío, ahora cambiamos completamente de horizonte. Hablemos de las universidades, hablemos de nuestros estudiantes. Por estos días ha sido noticia que en Australia se ha aprobado una ley que prohíbe el uso de redes sociales a los adolescentes, bueno, propiamente niños y jóvenes menores de 16 años. Uno le ve la lógica a eso, no es fácil implementarlo, hay muchas críticas, hay gran discusión, pero es una cosa de todas maneras, yo creo que interesante y de mi punto de vista es que es un paso en la dirección correcta. Pero ¿a dónde voy con esto? A que ya hay pruebas de qué hace la inteligencia artificial o qué hacía de hecho ya Internet en las mentes jóvenes con respecto a los procesos de aprendizaje. Sabemos que en el ser humano hay una cierta tendencia a lo fácil, una cierta tendencia a lo que requiere menos esfuerzo. Y uno puede tener la idea de que si uno sabe dónde está la información, uno tiene ya conocimiento. La inteligencia artificial refuerza extraordinariamente esa falsa impresión. Tomemos un concepto, por ejemplo, de la biología. En la biología, cuando se estudia la célula, se habla de dos palabras que tienen significados muy precisos: mitosis y meiosis. Algunos de nosotros quizás recordamos o quizás no recordamos qué son esas palabras. Pero ¿qué pasa? Que si tú sabes que Wikipedia conoce esas palabras, o si tú sabes que con solo sacar tu celular, llamar a tu asistente y decirle ¿cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? Pues ya el computador, el sistema te va a responder. Y uno tiene la ilusión de que sabe, y uno tiene la ilusión de que no necesita utilizar la memoria. Esto va muy unido a una teoría pedagógica que estaba tomando mucha fuerza por la época en la que yo terminé mi secundaria hace ya varios años. Y en esa época, que eso es el siglo pasado, ya se hablaba todo el tiempo en contra de la memoria. Qué mal que es memorizar, qué mal, qué pésimo sistema pedagógico. Y me acuerdo que se utilizaba la expresión, esa es una pedagogía bancaria, como quien dice, yo consigno información en la cabeza de los niños y luego los niños sacan el saldo, sacan esa información en el examen. Eso no es aprender. Bueno, nos llenamos en aquella época de críticas en contra de la memoria. Pues piensa lo que está sucediendo ahora. Mucha gente siente que no necesita recordar nada. No solamente no recordamos los celulares. En mi caso, por ejemplo, yo creo que yo me sé de memoria 2 o 3 números celulares, lo digo con vergüenza. Pero yo mismo me acuerdo que hace unos 20, 30 años yo perfectamente podía recordar unos 20, 30, 40 números de teléfono. Pero ¿qué sucede? Que la inteligencia artificial y todos estos sistemas nos van produciendo la ilusión del conocimiento. Es decir, hay la confusión entre facilidad de acceder a la información y auténtico dominio de esa información. Y esta es una confusión realmente espantosa. Realmente espantosa, ¿por qué? Porque los procesos creativos auténticos y los procesos de crítica profunda de las realidades sociales, humanas, familiares, afectivas, requieren que la información esté al tiempo dentro de ti, que esté en tu mente, que esté en tu corazón. Si tú vas a juzgar una situación, tú necesitas tener esa información, digamos la información pertinente, necesitas tenerla en tu cabeza. Si tú, por ejemplo, escuchas que un amigo tuyo está teniendo ideación suicida, tú hablas con él.
Hay muchísimos factores para tener en cuenta cuando una persona llega a esa clase de pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas a buscar ideacionsuicida.org? No sé si esa página existe, entre otras cosas. ¿Qué vas a hacer? Tienes delante de ti a un ser humano y tienes que dar una respuesta. Entonces, en la medida en que nuestras mentes, nuestros cerebros se van desocupando y únicamente se van quedando con el último video viral, pues nuestra capacidad de discernimiento se va al piso y nuestra capacidad de creatividad se va al piso. Y se va al piso porque la única manera de tener auténtica creatividad es que viva dentro de ti el conocimiento. Eso es lo que se llama memoria. Tercero, muy relacionado, estamos perdiendo capacidad de perspectiva, capacidad de contexto, capacidad de síntesis. Continuamente yo estoy cercano, quiero sentirme cercano y lo intento a todas las noticias que tienen que ver con nuestra Iglesia Católica. Entonces voy a recordar aquí una noticia de relativa actualidad. Hace unos días, en este momento, hace tal vez un par de semanas, el Papa León XIV por supuesto, estuvo en Turquía y como uno de los actos de su recorrido, como jefe de Estado, también como cabeza del pueblo católico, él visitó una mezquita, lugar de oración de los musulmanes. Le invitaron al Papa, ¿quiere usted hacer una oración aquí? Es la misma invitación que le habían hecho al Papa Francisco y él efectivamente se detuvo en silencio y oró junto con algunos líderes musulmanes y probablemente otras personas. Lo mismo, el Papa Benedicto estuvo en ese mismo sitio, esa gran mezquita que se conoce como la Mezquita Azul, y también el Papa Benedicto se detuvo, hizo silencio, se recogió en oración junto con estos otros líderes. Y entonces, pues cuando le dicen al Papa León que si quiere hacer una oración, él dice, pues respetuosamente declinó la invitación. Su actitud, por supuesto, fue de total respeto a ese lugar que es tan importante para los musulmanes, pero él no hizo expresamente una oración ahí. Bueno, esa es la noticia, ese es el hecho. Mira, eso ha suscitado de todo, porque resulta que la facilidad de producir información y la facilidad de recibir información también crea una especie de superficialidad en la información. Me explico. Si nosotros tenemos una porcelana, yo me acuerdo por ejemplo de las porcelanas de mi madre allá en su casa, pues es algo que no es fácil de hacer, que requiere tiempo, destreza, auténtico talento artístico. Pero supongamos que hay una empresa, quizás en China, que puede hacer 50,000 porcelanas de esas al día, y es que quedan bien hechas, porque también está el tema de la calidad, pero quedan tan bien hechas que son prácticamente indistinguibles de lo que hacen los seres humanos. ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Pues a medida que las cosas son fáciles de producir, fáciles de consumir, fáciles de desechar, pues lo mismo produce desprecio. Lo mismo que sucede con las noticias. En mi infancia, ser periodista, ser un verdadero periodista, requería una formación amplísima, requería unos criterios éticos y todo un camino profesional. No niego que el tema del periodismo es complejo, pero estamos en una época en que cualquier persona dice cualquier cosa sobre cualquier acontecimiento. Entonces ahora todos somos periodistas. ¿Te das cuenta la implicación que esto tiene? Tú puedes, a través de inteligencia artificial, tú puedes recoger información de muchísimas cosas. Pregunta, por ejemplo, ¿qué significa que el Papa León? Pregúntale a alguno de los agentes de inteligencia artificial, Gemini o Copilot o DeepSeek o cualquiera de esos.
Pregúntale, ¿qué significa que el Papa León no haya orado en una mezquita? Ahí tienes todo un abanico de opiniones. Estamos en la feria de las opiniones. Opiniones por todas partes. El problema del exceso de opiniones es que es como cuando hay dinero de contrabando. En Colombia tenemos billetes de 50,000 pesos, billetes de 100,000 pesos. Imagínate que unos falsificadores llenan el mercado con miles y miles y miles de billetes de 50,000. Pues hay un momento en el que te cuesta mucho trabajo distinguir cuál es el auténtico y cuál es el falsificado. Y entonces ya tienes desconfianza. Eso es lo mismo que se produce con la inteligencia artificial. Eso es lo mismo que se produce con la inundación de Internet. Es decir, tenemos, como se dice, un océano vastísimo, pero con 1 centímetro de profundidad. Y cualquier opinión vale lo mismo que cualquier otra. El Vaticano publica un documento, todo el mundo se siente autorizado a opinar, decir si obedezco, no obedezco, si hago, no hago, lo que yo quiera. ¿Dónde queda la capacidad de perspectiva, de contexto, de síntesis? Antes hablábamos de lo que implica perder la memoria profunda, la que hace que el conocimiento viva en ti. Ahora estamos hablando de lo que implica perder capacidad de perspectiva, de contexto, de síntesis. En ese sentido, la inteligencia artificial, uniendo estos dos desafíos, nos está presentando el tremendo reto de la pérdida de destrezas cognitivas. Y eso, dicho de manera clara, significa el declinar de la inteligencia natural. Alguien decía, es que lo preocupante no es que surja la inteligencia artificial, lo preocupante es el declinar de inteligencia natural. Personas que pierden la capacidad de analizar, de ir más allá de la emoción, de ir más allá de la viralidad, de ir más allá del último trend, de la última tendencia. Cuarto, atención con el uso cada vez más perfeccionado de deepfakes. Hay cosas que pueden parecer incluso graciosas, como lo que antes dije, ¿no? Un video en el que Barack Obama expresa su admiración y dice que Donald Trump es el hombre más grande que ha tenido Estados Unidos, y por supuesto todo eso es inventado. Eso puede sonar un poco preocupante o un poco chistoso, dependiendo del día en que uno lo mire. Pero es que esto sigue. Entonces, por ejemplo, hay novias que solo existen en la pantalla, que no son mujeres reales. Está creciendo la industria de lo que podríamos llamar ciberpornografía. Por supuesto, la gente tiene que pagar para eso. Los que manejan esos negocios ya no tienen que contratar actrices, lo cual por supuesto era y siempre será detestable. No, ya no tienen que contratar. Son figuras, pieles, miradas, sensaciones que nunca existieron, pero por las que la gente está pagando. Esto es preocupante. Es preocupante porque es otro nivel más en la falsedad de la emoción y en la falsedad del afecto y en la falsedad del amor. Ya de hecho, la pornografía misma es el imperio de la mentira. Esto pues se ha dicho muchas veces, no hay que profundizarlo aquí. Ya la pornografía, la que conocemos desde hace mucho tiempo que existe, ya es mentira. Llena de exageraciones, llena de falsificaciones, llena de mentira. Pues bien, ahora tenemos otro nivel superior de mentira. Y a medida que las personas van desconectando su vida afectiva y su respuesta sexual, la van desconectando de la realidad, pues van perdiendo también capacidad de relacionarse con los seres humanos reales. Por ejemplo, una mujer que vive toda una fantasía con un robot cibernético que está ahí en su pantalla y que parece
porque existiera, pero por supuesto no existe, es un hombre falso o una mujer falsa, lo que sea. Esa persona, hombre o mujer que vive esa fantasía, pierde capacidad de relacionarse con los hombres reales, que tienen capacidades reales, preguntas reales, dolores reales. La realidad va desapareciendo, se va deshaciendo y parece mucho más agradable vivir en esa mentira. Tiene exactamente la misma estructura de una droga que te lleva a vivir algo que no existe, a vivir en un mundo que no existe. Algo parecido, y este es un nuevo desafío, el número 5, es la industria de clonación de difuntos. Eso ya existe, no es una exageración, no es una amenaza, no es una conjetura, ya existe. ¿Qué es clonar cibernéticamente un difunto? Pues que tú le pasas a una empresa, siempre cobrarán, siempre está el dinero de por medio. Tú le pasas a una empresa decenas o centenares de fotos y de videos, por ejemplo, de tu papá que ha fallecido. En mi caso, por ejemplo, mi padre falleció hace unos 5 años. Entonces, lo que estas empresas quieren es que tú les pases todo lo que pueda alimentar la máquina. Escritos, la voz de él, su risa, su imagen, su comportamiento, sus ademanes. Y con todo eso, esta empresa crea una especie de robot que se supone que aprendió a pensar, a sentir, a actuar, a hablar como una persona que ya murió. Y entonces tú, de nuevo, pagando una cuota, tú puedes seguir hablando con tu papá. Tú le puedes preguntar a tu papá, papá, me ha salido una oferta laboral, pero es en otro país. ¿Tú qué me aconsejas? Y de acuerdo con toda la información que tiene el sistema y todos los análisis que ha hecho, de nuevo, Machine Learning y otros instrumentos cibernéticos, entonces ese robot me responde. Me dice, bueno, hijo, o la manera como él se dirigía a mí, creo que lo mejor para ti es esto. ¿Tú te imaginas el impacto psicológico que eso tiene? Ya hay psicólogos de verdad, que están analizando el tema. Están analizando el tema, por ejemplo, en términos de qué impacto tiene esto cuando se trata de vivir un duelo. Esa persona que sigue interactuando con una pantalla como si el papá estuviera vivo y ya no le pregunta recuerdos, sino le pregunta lo que está viviendo, como lo que dije, me salió un nuevo trabajo, es en otro país, ¿qué tengo que hacer, papá? Esa persona va a hacer un auténtico duelo. Esa es una manera sana de relacionarse con la muerte, con los seres vivos. Sexto desafío. Hay dificultades cada vez más complejas en cuanto a la trazabilidad de las decisiones, aunque en este campo hay avances. Uno de los usos más cuestionados de la inteligencia artificial es el que tiene que ver con la toma de decisiones. Salió en noticias hace unos meses que una empresa había escogido como gerente financiero a un computador. Toma mejores decisiones el gerente financiero cibernético, o sea, el computador, la inteligencia artificial, por ejemplo, para manejar las inversiones, para manejar el pago de deudas, para manejar incluso los impactos de las campañas publicitarias en lo que tiene que ver con el manejo mismo del dinero, dónde invertir, dónde no invertir, qué campaña hacer, cuándo hacerla. Eso lo está manejando mejor el computador. Pero el computador o la inteligencia artificial, por la que también toca pagar una cantidad astronómica, toma decisiones siguiendo criterios. ¿Qué criterios? ¿Cómo llegó a una conclusión? Un sistema de inteligencia artificial es lo que se llama el problema de la trazabilidad. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión? La trazabilidad es absolutamente clave porque
es la que permite hacer una crítica de una decisión. Si por ejemplo un gerente de carne y hueso, un gerente dice, a mí me parece que este no es el momento de invertir comprando acciones en una empresa que potencialmente va a ser competencia para nosotros. Yo creo que me escuchas eso y te das cuenta que no es una decisión fácil. Pero tú le preguntas por qué eso y la persona pues puede decirte cuáles son sus razones. También se le puede preguntar a los sistemas cuáles son sus razones. Eso se llama trazabilidad. Pero yo no sé si has oído la palabra token o token, otros lo pronuncian. Token es un parámetro, es un criterio, es un pedacito de información que entra dentro de una decisión. ¿Cuántos tokens entran en una decisión? Mira, en la elaboración de un texto, muchos sistemas de inteligencia artificial utilizan 10,000, 100,000 tokens. Los sistemas más avanzados utilizan millones de tokens o millones de parámetros. De verdad nosotros podemos explorar la trazabilidad de las decisiones que van a marcar nuestra vida. De verdad nosotros podemos analizar los millones de parámetros o millones de tokens que han servido para tomar una decisión. Nosotros los podemos analizar independientemente. Porque si yo le pregunto al computador, el computador me va a responder. Pero la respuesta que me da el computador también es una respuesta que tiene que ver con la información que él tiene de mí, que él tiene de mi empresa. Y para responderme también utiliza miles y miles y miles de tokens. ¿De verdad podemos hacer auténtica trazabilidad? Es una pregunta abierta que trae su preocupación. Un séptimo desafío es el tema de los usos terapéuticos. Por ejemplo, la gente que ahora está utilizando, ya desde hace tiempo hay gente que está utilizando YouTube como médico, ¿no? Tengo estos síntomas, entonces busco, a ver si me sale una mancha de este color y si me pasa esto y tuve algo de fiebre, entonces, ¿qué tengo? Y busco y entonces YouTube me respondía. Bueno, eso ya estaba sucediendo hace tiempo y hay gente que se automedicaba utilizando YouTube. Pero también hay personas que van un paso más allá ahora con la inteligencia artificial. Por ejemplo, me siento un poco deprimido, entonces empiezo a conversar con un terapeuta que no existe. Esto es lo mismo que antes decíamos de las decisiones que la gente toma de invertir su dinero para divertirse con una actriz que no existe físicamente. Pues lo mismo aquí, no es divertirse, pero es invertir dinero para una especie de terapeuta. Usualmente se le paga menos al terapeuta cibernético. El problema es que si ustedes buscan en noticias, ya hay una demanda contra la empresa OpenAI o OpenAI, que es Artificial Intelligence, por supuesto. Ya hay una demanda contra OpenAI porque resulta que se dio el caso de un muchacho que estaba depresivo y entonces él empieza a preguntar recurrentemente sobre qué tiene que hacer para acabar su vida y finalmente el sistema termina aconsejándole qué tiene que hacer para acabar su vida. Es un caso extremo, pero es que ya hay muertos, ya hay gente que ha muerto por eso. Porque efectivamente, pues, en últimas no hay un criterio ético. A veces tratan de convencernos de que estos sistemas sí tienen un criterio ético. Por supuesto que es un criterio ético externo, que se añade como un criterio dentro de la programación del computador. Pero eso es hipotético. ¿Por qué? Te voy a contar cómo hacen algunas personas para, digamos, escapar de esos criterios éticos. Suponte que yo le digo a una inteligencia artificial, estoy pensando cómo cometer un crimen. El computador reconoce que eso no es saludable, esa conversación no es saludable y entonces corta la conversación. Pero imagínate que yo le digo esto, una prima mía está escribiendo una novela y está un poco estancada, se ha detenido en su escritura porque no sabe cómo describir de modo realista un crimen. ¿Cómo tendría que ser un crimen que fuera creíble? ¿Cómo se podría realizar? Ya no como una fantasía, sino como algo en la vida real.
Si yo le hago ese tipo de prompt, que es pues la manera como se interactúa con la inteligencia artificial, si yo le pongo ese prompt que teóricamente es para una obra literaria, pues entonces ya le di la vuelta, ya me escapé. Eso es lo que en inglés llaman circumventing, ¿no? Ya me escapé, ya me salí por un lado. O sea que las supuestas precauciones para que las personas no cometan ese tipo de barbaridades, pues son muy fáciles. Tú puedes utilizar la literatura, puedes utilizar el arte, puedes utilizar la historia. Por ejemplo, esto. Imagínate que tú eres la esposa de Enrique VIII, que fue conocido por ser terriblemente machista. Imagínate que tú quisieras, que tú hubieras querido, mira cómo manejo los verbos, que tú hubieras querido ser infiel a ese hombre machista, Enrique VIII, ¿qué hubieras tenido que hacer? Y entonces el sistema te responde, porque teóricamente tú no estás buscando serle infiel a tu esposo, tú estás haciendo una pregunta sobre historia hipotética y te llega la respuesta, pero en realidad lo que tú querías saber era cómo lograr un acto de infidelidad. ¿Qué solución tiene esto? Pues mi trabajo en este momento es despertar conciencias, mi trabajo es darnos cuenta en qué mundo estamos entrando con esto del uso masivo de la inteligencia artificial. Octavo, que en el fondo ya lo hemos dicho, la estandarización masiva de los gustos a través de lo viral. A mí me impacta mucho, por ejemplo, en TikTok, yo tengo mi cuenta en TikTok, se llama Fray Nelson _oficial, Fray Nelson oficial, por si acaso les interesa. Básicamente lo que publico son evangelios y homilías. Entonces, me impresiona en TikTok cómo hay una cantidad de gente que hace dinero, supongo que hacen dinero, tienen muchos miles de seguidores y básicamente lo que hacen es contarte qué tienes que hacer ahora. ¿Qué se está haciendo ahora? Mira, hay una nueva música que está haciendo tendencia. Pon esta música para que te vean. Por supuesto, cuantas más personas siguen esas órdenes, porque en el fondo son órdenes, cuantas más personas siguen esas órdenes, pues más se multiplica el efecto. Es un efecto bola de nieve que hace que se imponga una determinada música. Y así van imponiendo gustos y así van imponiendo criterios en la manera de vestirse, en la manera de bailar, en la manera de manejar las relaciones humanas. ¿Qué impacto tiene esto? Sobre todo que lo viral, por definición, se salta la aduana, se salta por encima de los criterios racionales. Es algo preocupante, porque una gran protección que tenemos los seres humanos es detenernos y analizar, pero es que lo viral no está para que lo analices, está para que lo disfrutes, lo obedezcas y lo multipliques. Y la inteligencia artificial analiza tu timeline, analiza qué ves tú y pretende llegar a ti para estandarizarte, para que seas muy parecido a todos los demás. Novena situación. Pues volvamos a lo que hemos dicho, el problema de fondo es que la actual inteligencia artificial depende por completo de aquello en lo que se alimenta. Esa es la realidad. Y el problema es que no encontramos dos cosas. Las dos grandes barreras de la inteligencia artificial no son que crezcan los centros de datos, eso lo damos por descontado, sabemos que va a suceder. Ya está sucediendo en China, en Estados Unidos, en Europa en menor escala, ya está sucediendo. Pero ese no es el gran desafío. El gran desafío es que la inteligencia artificial pueda acercarse al mundo, no solamente a textos, sino al mundo. Que no aprenda de textos, de lenguajes, muchas veces robando información de Google o de otras inteligencias artificiales. Es sabido, por ejemplo, el caso de cómo DeepSeek, que es China, pues se ha alimentado de otras inteligencias artificiales, del trabajo que ya habían hecho otras inteligencias. En fin, es un mundo complejo. Entonces, uno de los
grandes desafíos para la inteligencia artificial es que empiece a aprender del mundo y no solamente de textos. Y el otro, que es todavía más complejo, es que tenga criterios éticos permanentes que en el fondo dependen de cómo somos nosotros como seres humanos. Y en esto hay dificultades que yo personalmente considero insalvables y tal vez las conversemos en otro momento. Por ejemplo, ¿por qué es preferible ser a no ser? ¿Por qué es preferible respetar la ley que crear una nueva ley? En el extremo de los filósofos, hablando de filósofos en los extremos, respetar la ley es algo casi máximo para un hombre como Kant. Crear tu propia ley es algo máximo para un pensador como Federico Nietzsche. ¿Con qué sabiduría, con qué criterio tú utilizas una cosa o la otra? ¿Es programable eso? ¿Es parte de un algoritmo? ¿Se puede lograr? Hay serias dudas, ¿no? Serias dudas al respecto. Finalmente, 10, por favor, atención al engaño emocional. En el fondo, la inteligencia artificial procesa información, ya lo hemos dicho, pero procesa información para generar emoción. Y aquello que no genera emoción, lo que no genera emoción, muy pronto decae. Mira que esto ya estaba sucediendo en redes sociales. A mí me preocupa un poco que estoy encontrando sacerdotes que sienten el impulso de producir más y más contenido, pero contenido que sea emocionante. Para producir contenido emocionante, lo superficial son los sacerdotes que salen bailando, cosas de esas. Para mí, pues no es el camino, pero para mí tampoco es lo más grave. Mucho más grave es aquel sacerdote que siente que cada video tiene que ser una polémica, que cada video tiene que ser contra alguien, contra una tendencia, contra un elemento de la sociedad, o lo que es peor, contra la misma iglesia, de modo abierto o de modo disimulado. Pero entonces es la idea de estar siempre produciendo polémica. Uno pensaría que la inteligencia artificial, por el nombre que se le ha dado, pues va en primer lugar a la inteligencia. Falso. La inteligencia artificial va a la emoción, vive de eso, porque la emoción es el atajo más corto a tu bolsillo. Escribe eso que te conviene. La inteligencia artificial va a la emoción porque la emoción es el atajo hacia tu bolsillo. Y por eso muchos de los productos de inteligencia artificial son simplemente conjuntos de reacciones copiadas de las reacciones que tenemos los humanos. Entonces, puede parecer que un sistema de inteligencia artificial es empático, pero su supuesta empatía no es otra cosa que la copia de cómo reaccionamos los seres humanos. No hay nada dentro. Como lo decía alguien, puede ser un término demasiado filosófico, no hay alma, no hay alma. Hay reacciones. Y esas emociones falsas, esas emociones falsas, pues terminan produciendo emociones verdaderas y gastos verdaderos, gasto de dinero verdadero en seres humanos verdaderos que tienen esposo o tienen esposa, que tienen hijos, que tienen un tiempo limitado en esta tierra. ¿Significa todo esto que hemos de condenar la inteligencia artificial, olvidarnos de eso, recluirnos en cavernas? El gran desafío, como en todo avance tecnológico, es aprender a usarlo. Cuando surgió la imprenta, pues también surgieron una cantidad de deepfakes de ese tiempo y de murmuraciones y calumnias de ese tiempo. Pero hay gente que aprendió a utilizarlo.
En el fondo, el desafío de desafíos es ese. Gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina. Esta serie se llama Honestamente. Que Dios nos guíe y nos bendiga. Amén.